Buenas tardes, alumnos. Continuamos con nuestras clases de histología y hoy nos toca ver lo que es el tejido linfoide, ¿no? Teniendo en cuenta que a lo largo de la historia se ha notado que las personas que se recobran, por así decirlo, de ciertas enfermedades, como por ejemplo la varicela, el sarampión u otras enfermedades virales, adquieren resistencias a este tipo de, valga la redundancia de enfermedades, ¿no? O sea, es decir, hay todo un funcionamiento de una maquinaria inmunológica en nuestro organismo, ¿no? Entonces, para entender todo esto, aparte de entender algunos conceptos, tenemos que conceptualizar al sistema linfático, ¿no? Consiste en grupos de células, tejidos, órganos que vigilan las superficies corporales y los compartimentos de líquidos internos y reaccionan ante la presencia de sustancias nocivas, ¿no? ¿Cómo se organiza el tejido linfático? Bueno, acá tenemos un esquema general de la estructura que compone, ¿no? El sistema linfático, ¿no? Desde un tejido linfático difuso, nódulos linfáticos, ganglios linfáticos, algunos órganos linfáticos como el vaso, la médula ósea y el timo. Como les había dicho, tenemos que tener claro algunos conceptos para poder hablar de sistema linfático, para poder entender sobre todo este proceso de reacción o de respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, para esto tenemos que entender en cuenta, tenemos que saber qué es un antígeno, ¿no? Un antígeno es cualquier sustancia que pueda inducir una respuesta inmunitaria específica, ¿no? Entonces, el cuerpo humano, como sabemos, está expuesto de manera constante a diversos microorganismos patógenos. Obviamente, estos van a causar una enfermedad y agentes nocivos también del medio externo, ¿no? Eh, Además, en las células pueden ocurrir cambios como la transformación de las células normales por alguna mutación a una transformación a una célula cancerígena, ¿no? Entonces, para contrarrestar todo esto, se necesita una respuesta inmunitaria que se genera contra un determinado antígeno o un antígeno específico, ¿no? Anticuerpo. Uno acá, como les había mostrado en clase, podemos ver más o menos este gráfico de cómo está, o un diagrama esquemático de lo que es la molécula de un anticuerpo, ¿no? Entonces, repito, los anticuerpos son moléculas con forma, como pueden ver acá, de una Y y que están sintetizados, esos anticuerpos, por células B que se diferencian en plasmocitos, ¿no? Están compuestas por dos cadenas polipépticas pesadas, conectadas por puente de sulfuro a dos cadenas también polipépticas ligeras, ¿sí? También conectadas por puentes de sulfuro. Tiene una porción, por así decirlo, inferior o constante y una porción superior que es móvil, ¿no? Entonces, esto más o menos sería el esquema de lo que sería una molécula de anticuerpo. Acá podemos ver una célula que tiene una mutación, célula cancerígena, que tiene sus distintos antígenos, o tiene estructuras en su superficie que pueden funcionar como antígeno, y la reacción de estos anticuerpos con estos antígenos, ¿no? Para la reacción antígeno-anticuerpo. Ya les había mencionado que entre anticuerpo y inmunoglobulinas no existe diferencias, son lo mismo. Sabemos que nuestro cuerpo sintetiza 5 tipos de inmunoglobulina: la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, ¿no? Acá les dejo un cuadro sinópticos de sus concentraciones en el suero, su vida media y más o menos de algunas de sus funciones, ¿no?
Bueno, también sabemos que las respuestas inmunitarias pueden dividirse en dos, ¿no? Defensas específicas, innatas, y específicas o respuestas de tipo, por así decirlo, eh, adaptativas, ¿no? La respuesta específica o innata son defensas, como su nombre lo dice, y vuelvo a repetir, inespecíficas, preexistentes y contribuyen a la respuesta inmunitaria, vuelvo a repetir, innata, ¿no? Esas defensas consisten en barreras físicas, como la piel, defensas químicas, como el pH, diversas sustancias de secreción que tenemos en nuestro cuerpo, como la saliva, o también a defensas celulares, ¿no? Como las células fagocíticas o del sistema fagocítico mononuclear. Y una inmunidad específica o adaptativa, en donde podemos encontrar las defensas del sistema inmunitario que proveen defensas, por así decirlo, específicas o adaptativas que atacan a antígenos también específicos, ¿no? Los componentes celulares principales del sistema inmunitario son los linfocitos, ¿no? Los linfocitos en este caso B, los linfocitos T y los linfocitos NK, ¿no? Tenemos otras células que comprenden o que constituyen parte del sistema linfático, como los monocitos, los macrófagos, las células presentadoras de antígeno, en este caso los neutrófilos, los eosinófilos, algunas células de sostén, como las células reticulares o las células epitelios reticulares. También vamos a encontrar otro tipo de células como las células de Langerhans, ¿no? Una gran variedad de componentes celulares, pero los principales componentes celulares del sistema linfático son los linfocitos B, T y los linfocitos NK, ¿no? Entonces, eh, en sí, los diferentes tipos celulares del tejido linfático se identifican por algunos marcadores o cúmulos de diferenciación específicos que hay en superficie. En sí, estas células del tejido linfático y las células hematopoyéticas poseen moléculas en su superficie celular que son exclusivas, ¿no?, de cada tipo celular. Estos marcadores específicos pueden ser llamados moléculas o cúmulos de diferenciación, ¿no? Se designan con números de acuerdo ya a un sistema o una nomenclatura internacional eh, que los relaciona con los tipos de antígenos expresados, ¿no? En sus diferentes también etapas de diferenciación, ¿no? O por ejemplo, un linfocito B inmaduro tiene sus propios cúmulos de diferenciación y un linfocito B maduro también tiene sus mm, propios cúmulos de diferenciación, ¿no? Acá ya habíamos visto también esta lista, se las dejo acá para que ustedes puedan ver de los distintos cúmulos de diferenciación o moléculas de superficie celular exclusiva también se conocen. El ejemplo, un marcador CD1 se expresa en linfocitos T en una etapa intermedia de su desarrollo, ¿no? Un cúmulo de diferenciación CD20 se expresa en los linfocitos B, ¿no? Es un marcador para etapas avanzadas del desarrollo de los linfocitos B, ¿no? Entonces acá tenemos una tabla donde más o menos se hace un resumen de todos los cúmulos de diferenciación, sobre todo de los linfocitos, ¿no? Vale aclarar que no solo los linfocitos, sino todas las células hematopoyéticas tienen estos moléculas de superficie celular exclusiva, ¿no? O cúmulos de diferenciación, todas las células hematopoyéticas. Los linfocitos T se diferencian en el timo y constituyen la mayoría de los linfocitos circulantes en la sangre, ¿no? Se dice que son entre el 60 o el 80% de los linfocitos y a su vez estos se van a subclasificar, por así decirlo, ¿no? Pero cabe resaltar que los linfocitos T, repito, se llaman así porque se diferencian en el timo, tienen una vida larga, intervienen en la inmunidad mediada por células, ¿no? Obviamente tienen
sus propios cúmulos de diferenciación, el CD2, CD3, CD7, ¿no? Y también tienen sus receptores de células T denominados TCR. Y la subclasificación de los linfocitos T, tenemos a los linfocitos CD4 coadyuvantes, entre estos tenemos a los TH1 y TH2, los linfocitos CD8 citotóxicos y los linfocitos gamma y delta. Linfocitos T, gamma y delta. Los linfocitos CD4 coadyuvantes, linfocitos T CD4 coadyuvantes, se subdividen en dos grupos por su capacidad de secretar cierto tipo de citocinas, ¿no? Entonces, los linfocitos T coadyuvantes, que por ejemplo sintetizan la interleucina 2, interferón o factor de necrosis tumoral, reciben el nombre de linfocitos TH1, ¿no? Estas células TH1 interaccionan con los linfocitos, con estos linfocitos, con los CD8 y citotóxicos y con los linfocitos NK y con los macrófagos, ¿no? Y los macrófagos, o sea, coadyuvan a esta inmunidad mediada por células, ¿no? El grupo de linfocitos T, CD4 coadyuvantes TH2 interacciona esta vez con los linfocitos B, o sea, coadyuvan a la inmunidad humoral, ¿no? Y son indispensables para el inicio de las respuestas inmunitarias mediada por anticuerpos. Los linfocitos CD8 citotóxicos son linfocitos T que expresan como cúmulo de diferenciación CD8, intervienen en la destrucción de otras células, estas células a las que destruyen se denominan células dianas, como por ejemplo las células infectadas por virus, las células transformadas por el cáncer o las células infectadas por algunos microorganismos, sobre todo de tipo intracelular o parásitos, ¿no? También tienen su rol en lo que serían en las células transporte de los trasplantes, ¿no? En los órganos trasplantados. Y los linfocitos T gamma y delta constituyen una población pequeña de linfocitos T que no tienen marcadores ni CD8 ni CD4 en su superficie, ¿no? Estas células, una vez que se desarrollan en el timo, perdón, van a migrar hacia los tejidos, hacia diversos tejidos epiteliales, ¿no? Ya sea la mucosa oral, intestinal o la piel, ¿no? Y colonizan las interfaces de estos tejidos, ¿no? Y constituyendo una posición, por así decirlo, estratégica eh, para ser una primera línea de defensa contra algunos microorganismos invasores. Los linfocitos B se diferencian de los órganos Burs equivalentes y participan en la inmunidad humoral mediada por anticuerpos. Entonces, en los mamíferos, que no poseen lo que sería la bolsa de Fabricio, donde fue que se identificaron estos linfocitos, en la bolsa de Fabricio de las aves, los linfocitos B se desarrollan en órganos Burs equivalentes, como la médula ósea o el tejido linfoide asociado a la tejido gastrointestinal, ¿no? Esos linfocitos tienen una vida de duración que es variable y participan en la secreción de diversos anticuerpos circulantes, también llamados, como sabemos, inmunoglobulina. Por ende, participan en la inmunidad de tipo humoral, ¿no? Estos linfocitos B expresan en sus superficies formas de inmunoglobulinas unidas a las membranas denominados receptores de las células B o BCR, ¿no? Los linfocitos T tenían los TCR y los linfocitos B tienen los BCR. Y los linfocitos NK son los linfocitos destructores o asesinos naturales. No son linfocitos ni T ni B y están especializados para destruir cierto tipo de células, ¿no? O células dianas o dianas celulares. Entonces, estos linfocitos NK que se pueden que se originan en la misma célula precursora de los linfocitos B y T, reciben su nombre, ya les he dicho, NK por sus siglas en inglés, que son Natural Killers, ¿no? Por la capacidad, ¿por qué reciben este nombre? Es por la capacidad que tienen de destruir ciertos tipos de células diana
representan aproximadamente entre lo que sería el 5 o 10% de los linfocitos circulantes, ¿no? Estos linfocitos NK destruyen a las células diana una forma semejante a lo que serían los linfocitos CD8 citotóxicos, ¿no? Primero hay un reconocimiento de la célula diana o de esa célula que se tiene que destruir o esa célula transformada que se tiene que destruir, liberando una serie de sustancias como las fragmentinas, ¿no? Perforinas y grancinas, sustancias que van a crear canales en la membrana plasmática de la célula que se quiere destruir o se quiere autodestruir a un proceso que nosotros ya conocemos, ¿no? El proceso de apoptosis. Entonces, los linfocitos sufren, tenemos que tener estos conceptos también claros, sufren una diferenciación antígeno independiente en los órganos linfáticos primarios, ¿no? Y ya en los órganos linfáticos secundarios tienen una activación ya antígeno dependiente, ¿no? Creando también así lo que son los linfocitos de memoria capaces de responder ante ciertas enfermedades, ¿no? Tenemos linfocitos tanto B como T de memoria. Entonces, la respuesta inmunitaria frente a estos antígenos produce todo un proceso, toda una cascada, ¿no? Inflamatoria, todo un proceso inflamatorio, ¿no? Y como respuestas inmunitarias específicas, tenemos la respuesta inmunitaria primaria y la respuesta inmunitaria secundaria, ¿no? La respuesta inmunitaria primaria, por así decirlo, ocurre en el primer encuentro del organismo con un antígeno, ¿no? Esta respuesta se va a caracterizar por un periodo de latencia de varios días antes de que en la sangre se puedan detectar anticuerpos, ¿no? Y los linfocitos o anticuerpos o linfocitos específicos dirigidos contra cierto tipo de antígeno, ¿no? Y en la respuesta inmunitaria secundaria suele ser más rápida y más intensa, ¿no? Con una concentración mayor de anticuerpos secretados, mayor que en la respuesta primaria, porque ya hay linfocitos B, como lo dije, con memoria, ¿no? Y están programados para responder ante antígenos también específicos. Entonces, como tipos de respuesta inmunitaria, tenemos la respuesta inmunitaria humoral y la respuesta, tenemos, mejor dicho, como tipos de respuesta inmunitaria, tenemos la inmunidad humoral y la inmunidad celular, ¿no? Entonces, en la inmunidad, por así decirlo, humoral, está mediada por anticuerpos que actúan en forma directa sobre el agente invasor, ¿no? Estos anticuerpos obviamente son producidos por los linfocitos B y por los plasmocitos que derivan de estos linfocitos B, ¿no? En algunas enfermedades, como por ejemplo tétanos, una persona no inmune puede convertirse en inmune al recibir una inyección de anticuerpos purificados en la sangre, ¿no? De una persona, un animal inmune a esta enfermedad. Es lo que explica todo esta inmunidad humoral, todo el proceso de lo que serían las vacunas, ¿no? Y una inmunidad celular está mediada por linfocitos T específicos que atacan y destruyen a las células propias infectadas por el virus o también a células extrañas, ¿no? Esta inmunidad mediada por células es importante en la defensa contra las infecciones por virus, hongos, microbacterias y sobre todo contra las células que han sufrido alguna transformación o alguna mutación o células tumorales, ¿no? Y los linfocitos T coadyuvantes y citotóxicos reconocen los antígenos que están unidos a moléculas que se denominan, como vamos a ver en los gráficos, MHC, ¿no? Y se fijan a ellos. MHC, o sea, estamos hablando de un complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, los linfocitos T coadyuvantes, o también conocidos como helper, y los linfocitos T citotóxicos son como las patrullas que están como patrullando todo lo que sería el sistema inmunitario, ¿no? Ambas clases de linfocitos son linfocitos T y poseen receptores en sus células que serían TCR, ¿no? Los linfocitos B también tienen esos receptores, pero son TCB, ¿no?
Entonces, ¿qué es este TCR? Por ejemplo, es una proteína transmembrana cuya porción expuesta está sobre la membrana celular, muy cerca o en relación a los cúmulos de diferenciación que tiene cada linfocito, ¿no? Esos TCR reconoce el antígeno solo cuando éste se haya adherido a una molécula específica. ¿Cuál es esta molécula específica? Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? MHC. Además, estos linfocitos T helper solo pueden reconocer un antígeno cuando se lo expresan o cuando se lo presentan las llamadas células presentadoras de antígenos, ¿no? Que son pueden ser todas las células del sistema fagocítico mononuclear. ¿Qué tipo de MHC o complejo de mayor histocompatibilidad tenemos? Tenemos los de clase 1, que se expresan en la superficie de todas las células nucleadas y de las plaquetas, ¿no? Actúan como diana para permitir la eliminación de células propias anormales o células infectadas por virus o transformadas, ¿no? Desempeñan esa función al exhibir en su superficie todos los péptidos que son sintetizados activamente por estas células transformadas. Y los receptores o moléculas MHC2 tienen una distribución mucho más limitada que las de la MHC1 y se expresan en las superficies de las células presentadoras de antígenos, como por ejemplo los macrófagos, ¿no? Esas moléculas MHC2 también presentan péptidos extraños que han sufrido endocitosis y han sido digeridos parcialmente por estos linfocitos coadyuvantes. Básicamente, si tenemos el gráfico de la presentación de antígenos, acá tenemos una célula que tiene una transformación, una célula que ha sido transformada por el cáncer. Acá sabemos que los MHC1 o por así decirlo, los complejos mayor de histocompatibilidad se presentan en casi todas las células nucleadas del organismo y algunas anucleadas como las plaquetas, ¿no? Entonces, esta célula transformada tiene esta molécula en su superficie MHC1, que los linfocitos, en este caso, el linfocito TCD8 citotóxico, a través de sus receptores TCR y de sus cúmulos de diferenciación, todo eso van a reconocer a esta célula y obviamente la van a destruir, ¿no? Lo mismo si tenemos una célula presentadora de antígeno, como sería un macrófago, ya no expresa un MHC1, sino expresa un MHC2, y acá participa un linfocito TSD4 positivo coadyuvante, de la misma manera, ¿no? El MHC2 presenta algunas sustancias del antígeno, como podemos ver acá, el antígeno y la unión, el complejo del antígeno y el MHC2, y lo presenta al linfocito CD4, ¿no? Coadyuvante, en este caso, que también mediante sus receptores, como podemos ver TCR en relación a sus cúmulos de diferenciación, reconocen a esta célula, ¿no? O a esta célula presentadora de antígenos. La activación de los linfocitos B, que van a funcionar como también células presentadoras de antígeno, tienen en su superficie receptores BCR, ¿no? Recuerden que los linfocitos T tienen TCR y los linfocitos B, BCR, ¿no? Que van a reconocer al antígeno y a través de su complejo mayor de su compatibilidad de tipo 2, van a hacer que el linfocito T, CD4, reconozca por sus receptores, reconozca a esta célula B que tiene el complejo, por así decirlo, de histocompatibilidad con su antígeno, y van a producir una serie de interleucinas, ¿no? La 2, la 4, la 5, la 10, la 13. Estas interleucinas van a, por así decirlo, estimular la mitosis de estas células B, que se van a dividir en células B con memoria, capaces de responder a estos antígenos, o en plasmocitos que van a secretar anticuerpos, ¿no? Básicamente es eso.
Y la activación de los linfocitos NK, este sería un linfocito NK que tiene receptores para interferón y también otros receptores conocidos como FC. Estos receptores de FC van a reconocer, por así decirlo, algunos anticuerpos. Es una inmunidad, por así decirlo, celular, mediada por anticuerpos, en este caso por inmunoglobulina, la inmunoglobulina G. Estos receptores FC más la inmunoglobulina van a reconocer algunas sustancias extrañas, por así decirlo, o algunos componentes moleculares en la célula cancerígena que sirvan como antígenos. Acá podemos ver. Y una vez que los reconocen, ya sabemos que van a secretar una serie de perforinas, grancinas para destruir esta célula o para llevar a esta célula cancerígena a lo que sería la apoptosis o muerte celular, ¿no? Entonces, básicamente, esto sería la forma en la que actúa tanto una inmunidad celular, una inmunidad humoral o una inmunidad celular mediada también por inmunoglobulinas. Muchas gracias y buenas tardes.